El ser conocido como alguna vez Kumoku, quien ahora se llama Blanca, es realmente peligroso para el destino del mundo y de la raza humana. Gil-Gil, uno de los antiguos dioses, el grande y poderoso dragón negro, lo sabe. Por eso en aquella oportunidad le pidió no inmiscuirse más en los asuntos de este mundo. Razón no le faltaba, pues en un volumen posterior, Kumoku, la pesadilla del laberinto, se convertiría en una de las peores y grandes amenazas que azotaría a la raza humana. Por favor, acompáñame en esta historia, en donde este servidor muy amablemente te quiere narrar algunos acontecimientos importantes que sucederían después del anime. Si te interesa, por favor suscríbete y no cierres el video. El viaje del grupo, compuesto por Ariel, la reina demoníaca, Shiro, la pesadilla del calabozo, Sofía, una de las reencarnadas y la vampira progenitora, y Merasophis, su sirviente, estaba avanzando sin problemas mientras se dirigían a la ciudad capital del país, Zariel. Mientras el viaje transcurría, Shiro se aseguró de plantar unos cuantos huevos en el camino para que así estos eclosionaran y tuviera métodos para poder resucitar en caso de morir. Entre estos quehaceres, de repente se le ocurrió una genial idea. De la misma forma en la que ella había resucitado, ¿por qué no trasplantaba a otros cuerpos sus mentes paralelas, para que así cada una de ellas fuera autónoma e independiente? Pensado y realizado, pone el experimento en marcha y así crea 9 arañas, cada una con un fragmento de su alma, simbolizando las 9 personalidades que ella poseía para este momento. Les dejó un pequeño encargo. Estas deberían entrenar, fortalecerse, adquirir experiencia para así hacerse más fuerte, debido a que en el viaje con el rey demonio no tenía la oportunidad de enfrentarse a otros monstruos y crecer. Entonces ya recaería del trabajo de los otros fragmentos de alma a adquirir poder. Todos, acatando la misión, deciden viajar al gran laberinto, el calabozo de El Roa, el más grande del mundo y donde habían nacido. Allí, las 9 mentes paralelas utilizarían su habilidad de sobar para poner cada una más y más huevos, y de esta forma eclosionar un pequeño ejército de arañas. Sin más que decir, empieza el entrenamiento espartano de todas y cada una de ellas, sometiéndolas a las peores condiciones posibles, con la idea de que éstas se fortalezcan a un nivel aceptable. La supervivencia es fatal, y cuando ellas al principio de su vida tratan de conseguir alimento, por lo menos 2 de cada 3 fallecen en el proceso, pero aquellas que sobreviven empiezan a demostrar un rendimiento considerable. No solo eso, recordando sus experiencias anteriores, las 9 mentes paralelas le dan órdenes específicas a este ejército de arañas para incrementar aún más su poder. Las hacen entrenar con ejercicios básicos para incrementar su fuerza y velocidad. No solo eso, hacen que estas mismas se autoinflijan daño con su propia magia, elevando así tanto su poder mágico como su resistencia. Y, paralelamente, otras miembros de las arañas utilizarían magia de curación para sanarlas a las mismas y así evitar que mueran en un ciclo constante. Cuando los magos se quedan sin energía, pasarían a el escuadrón que recibe los golpes, y los que recibían los golpes pasarían al escuadrón mágico, y así sucesivamente hasta que sus cuerpos alcanzaran el máximo posible con aquel entrenamiento. Luego, debían poner en práctica lo aprendido. Se aventuraban cada vez más por el piso de los estratos superiores y cazaban monstruos de gran poder. Aunque efectivamente, al principio ellas eran más débiles en términos de estadísticas, eso no quitaba su excelente trabajo en equipo. Todas cooperaban de una forma maravillosa y magistral. Si tuviera que decir cuál era el secreto detrás de esta organización, se debía a la habilidad de las mentes paralelas para transmitir órdenes en forma telepática y que ninguna de ellas es capaz de desobedecerlas. Siendo 9 personas las que comandan el ejército, ellas son controladas de una forma magistral.
Curiosamente, mientras estos acontecimientos estaban pasando y el gran entrenamiento de la araña estaba tomándose en cuenta, un loco se había colado en la manada, el mago más poderoso del mundo, el señor Ronhard, o bueno, algo así su nombre, en este momento lo estoy olvidando. Después de haber tenido el primer contacto con la pesadilla del laberinto, se había enamorado. Quedó completamente perdido, pero en el poder de aquel monstruo, quien le enseñó que siempre hay alguien por encima de ti. El sueño de aquel hombre era llegar a la cúspide mágica, convertirse en el símbolo del poder absoluto, y cuando vio que su oponente tenía la habilidad de el pináculo del ocultismo, no fue capaz de contener la emoción que esta habilidad existía y que era posible adquirirla. Estaba en busca de esa araña y, con el fin de hacerse su discípulo, hace un viaje extenso hasta que finalmente obtiene una pista que indica que ella estaría en el laberinto de El Roa. Allí, cuando se teletransporta a ese lugar y mira a las arañas, curiosamente estas no lo atacan, pero aún así le permiten vivir junto a él para que participe en sus entrenamientos, ejercicios y cacerías, provocando de esta forma que las estadísticas y la fuerza de aquel loco que antes se conocía como el mago más fuerte del mundo se elevaran como si fuera un disparate. Al cabo de quién sabe cuántos meses transcurridos, el ejército de las arañas era lo más temible que podías encontrar en el piso superior de El Roa. Pero estas empezaban a representar un serio problema en la biodiversidad y ecosistema de este sitio, pues como grandes cazadoras que ellas estaban eliminando a todos los monstruos que había en el área. Estaban pasando por una situación de crisis y hambruna. Si no la solucionaban pronto, la situación se iba a joder. Todas sus tropas morirían de hambre y el esfuerzo que habían acumulado durante tanto tiempo se iría al carajo. Las mentes paralelas, al ver este problema, toman una decisión. Utilizarían la gran magia de teletransporte masivo para llevar a toda esta legión arácnida a los pisos inferiores, lugar en donde hasta el momento ningún humano ha puesto un pie, sencillamente porque lo que encontrarías en ese lugar son bestias de gran poder y nivel que sencillamente le sería imposible a un humano presenciar. Así, tomada esa resolución, inicia el conjuro de teletransportación y el ejército junto al loco viajan hacia ese lugar. En el estrato inferior fueron recibidas por monstruos muy poderosos. Sus entrenamientos se tuvieron que fortalecer aún más y la fuerza en conjunto del ejército estaba empezando a sobresalir. La gran experiencia que estaban acumulando no tenía límites o precedentes. Este ejército dentro de poco se convertiría en una seria y gran amenaza en contra del mundo o también el ecosistema, pues ellos solos eventualmente podrían devastar al laberinto, el calabozo más grande del mundo. Curiosamente, para esos momentos, las mentes paralelas empiezan a pensar y llegan a una conclusión. Es hora de asaltar a nuestros principales enemigos o competidores comerciales. Y se dirigen a una ubicación en especial, el nido de los dragones de tierra. Mientras el gran ejército de arañas marcha hacia ese lugar, encuentran a sus principales guardianes y protectores. 3 dragones de tierra, cada uno no inferior a Aravan, aquel dragón de tierra que le dio tantos problemas a Kumoku antes de convertirse en una bestia completa. Cada uno de estos tenía sus propias características y peculiaridades. Uno era excelente en el daño, otro era tan robusto y tenía escamas tan gruesas que parecía un tanque, y el otro tenía una increíble capacidad mágica. Coordinados los 3, empieza una batalla bastante épica entre ambos bandos. Las arañas no salieron bien libradas de este combate, porque aunque fueran descendientes directas de un monstruo capaz de destruir dragones de un solo golpe, eso no significaba que ellas tuvieran el mismo potencial. Estaban entrenándose, haciéndose fuertes y sus estados quizás estaban por los cielos, pero aún eran inferiores a estos monstruos que tenían delante. El combate
fue difícil, complicado y extenuante. De por sí, los 3 dragones estaban llevando la ventaja, pues ninguno de los miembros en el ejército era capaz de lastimarlos o atraparlos plenamente. La balanza empezó a inclinarse levemente a su favor, hasta que el loco decidió unirse en la batalla. Puede que él no tuviera el mismo nivel ni las aptitudes que los que estaban combatiendo en ese sector, pero aún así, alguna vez fue conocido en el mundo exterior como el mago más fuerte, y desde que había ingresado a entrenar con las arañas, había adquirido un poder que no tendría nada que envidiar con los demás. Así que aprovechando las oportunidades que el ejército de arañas le había generado, trató de invocar su magia más poderosa, lanza de fuego infernal. Una vez disparada, clavó directamente en las escamas del dragón. Aunque a duras penas le alcanzó a hacer un rasguño, fue tiempo suficiente para que éstas utilizaran sus hilos resistentes al fuego y inmovilizaran a uno de los dragones de tierra. Aprovechando esos segundos de vulnerabilidad, las 9 mentes paralelas se involucran en la batalla. Cada una de estas tiene el mismo estado que su cuerpo principal, es decir, estados aproximadamente de 50.000 puntos en promedio todos y cada uno de ellos. No intervinieron antes porque querían que su ejército adquiriera la experiencia necesaria después del combate. Pero al ver que estaban a punto de ser derrotadas, deciden intervenir. Conjurando una magia de gran alcance, liberan oscuridad absoluta, lanza de las tinieblas. Esta, con gran potencia, atraviesa las escamas del dragón inmovilizado y hace que su cuerpo estalle en cientos de pedazos. Después de perder a la persona que se encargaba del daño en el equipo de los dragones, estos quedan completamente vulnerables y así solo sería cuestión de tiempo a que fueran diezmados por sus rivales. La batalla no duró mucho tiempo. Con su formación rota, los dragones sucumbieron y fueron devorados por las arañas. Y así estas, terminando con los guardianes de este lugar, se adentran más en su madriguera para apoderarse de los huevos y darse un festín con los mismos. Entrados en esa gran cueva, se encuentran a varios weavers de tierra que estaban protegiendo los huevos, pero estos, aunque trataban de aparecer amenazantes y decir que darían su último aliento por sus hijos, realmente se podía expresar el miedo marcado en sus rostros. Apenas daban unos leves gruñidos medio amenazantes, y las arañas se estaban preparando para un gran festín. Iban a cosechar deliciosa comida y muchos puntos de experiencia. Pero antes de que iniciara la matanza, el espacio se distorsiona y de él sale un caballero con armadura negra con grabados y diseño de dragón. El administrador y último dios que se quedó en este mundo, Gilidias Toustiest, o también conocido como el dragón negro, apareció delante del ejército de las arañas y les advirtió: no toleraré más sus acciones en contra de mis subordinados. Si ustedes siguen tomando la actitud desafiante ante estos mismos, lo consideraré como un acto de guerra contra mi persona. La criatura más poderosa del mundo había expresado su voluntad, y después de entender que la vida de todos estaba en riesgo, el ejército dio media vuelta y empezó a escapar despavoridas de ese lugar. Puede que el administrador Gil, el último dios de la tierra, perdonara la masacre de 3 de sus piezas principales, pero no permitiría que los hijos que estaban por nacer sean asesinados por esta calamidad. Dijo que tenía que ponerle fin a esto lo más pronto posible. Por otro lado, desde la perspectiva de las mentes paralelas, fue una completa locura que el jefe final de este mundo apareciera delante de ellas solamente por ir a cazar unos cuantos dragones de tierra. Sintieron que fueron afortunadas que este sujeto, por un arrebato de rabia, no decidiera eliminarlas a todas en el acto. Pero con la presencia de este verdadero guerrero, la situación iba a complicarse. Sus arañas necesitaban alimento y era muy necesario obtenerlo de cualquier forma. Entonces, todas llegan a la natural conclusión de que el momento había llegado. La hora del exterminio de la humanidad por fin se había presentado y era momento oportuno para subir a la superficie y asesinar a todos los humanos. ¿Por qué pensarás tú que las mentes paralelas de Kumuku tendrían una idea tan loca?
pues desde el momento en que ellas devoraron el alma de su madre, la reina Taratecto, algunos pensamientos y deseos residuales de Ariel se conservaron en estas y se fusionaron con su personalidad. Cada una de las mentes paralelas de Shiro odiaba con profundidad y deseaba el exterminio de los humanos y de los elfos. Ahora que finalmente tenían las fuerzas necesarias para cumplir ese deseo surgido en su corazón, empezarían a tomar las riendas del destino y se convertirían en una de las amenazas más peligrosas que pudo haber azotado la humanidad. Utilizando su magia de teletransportación, se dirigen a la superficie y así todas comandarían hacia la ciudad en donde había sido conquistada por el ejército de Otis, lugar en donde Kumoku y el Rey Demonio anteriormente tuvieron su primer combate. Una vez en el exterior, las mentes comandaron a todos sus subordinados. Les dijeron que la ciudad estaba delante y ellas deberían cabalgar, arremeter con gran inspiración para devorar a todos los humanos en ese lugar, absorber su experiencia y alimentarse de su carne. Sin más tiempo para decidir, todas empiezan a moverse. Un mar de arañas estaba a punto de azotar la ciudad que de por sí ya estaba en ruinas, cuyos habitantes no tenían esperanzas y soldados estaban cansados. Mientras esto pasaba, las manos del administrador no estuvieron ocupadas. Gil fue y se teletransportó hacia la ubicación de Shiro y allí le dijo que tenía que cesar inmediatamente con este plan, esta conspiración que estaba llevando a cabo. Le advirtió que en el momento en el que ella tratara de destruir el equilibrio de este mundo, la tomaría como una amenaza y la erradicaría en menos tiempo de lo que ella es capaz de respirar. Tratando de pedir explicaciones, Shiro, con su poca habilidad de expresión, le dice que le hable más a detalle, y él comenta que sus otras mitades casi destruyen a los huevos de los dragones que se convertirían en sus futuros descendientes, y de paso estaban amenazando con destruir al mundo. Si ella no los detenía, él se aseguraría de detenerla a ella. En la mente de Shiro estaba gritando: malditas sea estas estúpidas, ¿qué están haciendo? Las voy a matar apenas las encuentre. Y así, tratando de calmar a Gil, le dice que por favor aplaque su ira. Inmediatamente iba a terminar con esto que estaba ocurriendo. Deformando el espacio, ella aparece delante de las 9 personalidades alternativas. Aparece delante de las mismas y les dice: ¿qué mierda están haciendo? Las demás le dicen: hey, cuerpo principal, hace tiempo que no te hemos visto. Pues obviamente estamos tratando de destruir a los humanos, ¿qué más haríamos? Lo decían como si fuera un tono bastante obvio y natural. Shiro, al ver a las 9 arañas que poseían su viejo aspecto, empezó a meditar. Es imposible negociar con estas. No me queda más remedio o alternativa que destruirlas a todas estas estúpidas. Utilizando magia espacial, invoca la guadaña, la arma más poderosa que pudo haber fabricado con las piezas de su cuerpo. Aprovecha la oportunidad de que las demás mentes paralelas no la consideran como una amenaza y de un simple tajo atraviesa el cuerpo de una de sus mentes paralelas. La guadaña estaba imbuida en magia de corrosión, la cual hace que cualquier cosa que entre en contacto con su acero se disuelva y se convierta en polvo. Ese fue el destino de una de las mentes paralelas que ella había apuñalado, desintegrándose y formándose en nada. Después de ese acontecimiento, todas las mentes paralelas entran en pánico. Dicen: ¿pero qué diablos? El cuerpo principal ha enloquecido. Y después de ver a una de sus compañeras caer, se ponen en guardia. Después de apreciar que Blanca iba a hacer lo mismo con las otras, estas entran en acciones defensivas y empiezan a contraatacar. La batalla es intensa. Shiro recibe unos cuantos golpes por parte de sus mentes paralelas. Además, era increíblemente injusto y desigualado el combate. Primero, sus oponentes tenían las mismas estadísticas y habilidades que ella. Lo único que la diferenciaba es que Shiro tenía una guadaña que podía provocarles muerte instantánea y un torso humano que quizás les sirva para procesar mejor la información de combate. Todas y cada una de estas tenían solamente un cerebro y ella tenía 2, la de su cuerpo principal de araña y la de su cuerpo humano. De alguna forma fue capaz de mantenerlas a raya y tener un combate equilibrado.
E incluso, mientras todo esto era justo, alcanzó a ejecutar otras 2 mentes paralelas. Aprovechando sus leves descuidos en su combate, alcanzó a atravesar a una con su guadaña y a otra la golpeó con su magia de oscuridad. Al ver que la situación era en serio, las otras 6 mentes paralelas empiezan a atacar con magia increíblemente pesada. Shiro quería detener este tipo de agresiones de magia y trata de invocar la barrera de dragón, que hace que la magia en este lugar sea cancelada. Pero esta barrera de dragón fue cancelada con la misma barrera de dragón por parte de las otras arañas. Cancelaban una habilidad con la misma. Y para colmo de remate, las mismas arañas empezaron a utilizar magia abismal, acontecimiento y hecho que sorprendió bastante a Shiro, el cuerpo principal. Pensó, estas estúpidas finalmente enloquecieron. ¿Cómo se les ocurre utilizar la magia abismal? El poder que me puede matar a mí para ejecutar a su propio cuerpo. Es como si pensaran, vamos a matarte definitivamente y después ellas vendrían conmigo. No tenía sentido. La cordura de sus otras almas sencillamente era muy cuestionable. Aún así, gracias a su habilidad de pensamiento acelerado, fue capaz de ver la trayectoria del ataque y esquivarlo por milímetros. La situación no era para nada agradable. Shiro en cualquier momento podría perecer ante sus demás copias. Pero de repente, inspiración divina llegó desde los cielos, dándole la respuesta correcta y necesaria para derrotar a estas estúpidas. Tan fácil era la solución que ella pensó, ¿cómo no me di cuenta antes? Siguiendo el mismo método que Alaban realizó al momento de enfrentarse a ella, desactivó todas sus habilidades del sistema. Y cuando digo todas, son todas. Percepción, inmortalidad, poder del gran rey héroe, lo que sea. Las 107 habilidades que tenía se dejaron de activar, haciendo que todas las arañas quedaran en shock. Después de que la magia desapareció de sus manos, no sabía exactamente qué había ocurrido. Y Shiro esta vez solamente contaba con sus estados. Pero oye, tenía un arma imbuida en magia de corrosión. Mientras las otras personalidades, las otras mentes paralelas estaban tratando de procesar lo que había ocurrido, ella mueve esa cuchilla atravesando otros 2 cuerpos de mentes paralelas, destruyéndolas así en el acto. Al ver que otros miembros, otros compañeros desaparecen sin más, las demás mentes tratan de iniciar un escape, huir de este lugar, pero sus caminos fueron sellados. Las marionetas Taratecto, que habían viajado junto a la reina demoníaca y Shiro a lo largo de estos últimos 2 años, estaban presentes, y las mismas cerraron el camino de los demonios que estaban a punto de escapar. Tratando de defenderse con sus últimas fuerzas, tratan de volver a activar las habilidades que les fueron despojadas, pero como Shiro era el cuerpo principal, si ella decidía cancelar sus estados, sus habilidades, sus mentes paralelas correrían el mismo destino y no podrían alterar esta decisión, porque aunque todas son la verdadera ella, solo uno tiene el derecho de comando sobre su poder, y esta era Blanca. Así, solo fue cuestión de tiempo para que ella con esa hoz cosechara los cuerpos y las almas que en algún momento se descontrolaron. Por supuesto, ellas no murieron. Al ser una simple habilidad, después de que su cuerpo desaparecía, volvían a estar dentro de la mente de Shiro, pero estas inmediatamente empezaron a protestar y quejarse, diciendo o exigiendo una explicación sobre esta actitud bastante extraña, a lo cual la misma les dice nada, ni siquiera las toma en cuenta. Luego de haber cosechado a todas y cada una de ellas, decide desactivar esta habilidad. Así fue como las comandantes de un ejército con la intención de destruir al mundo fueron derrotadas por ellas mismas, por su propia y misma entidad. Bueno, aún así le tocaba tomar una decisión sobre qué hacer con ese ejército que estaba diezmando la ciudad, y aprovechando que el loco que las había acompañado al laberinto de El Roa estaba ahí cargando un gran hechizo mágico, dijo: esto está perfecto, voy a sincronizar la gran magia de teletransporte con el hechizo de ese sujeto y voy a llevar a todos mis descendientes al laberinto del Roa, y de ahí que vivan como quieran. Les deseo suerte, chicas. Dicho y hecho, la magia contactó contra sus subordinados, y aunque ese fuego no debería ser capaz de lastimarlas, todas desaparecieron. Y esa es la historia de cómo la pesadilla del laberinto amenazó al mundo y quiso destruirlo, pero fueron detenidos por ella misma. Si te gustó la historia, por favor dale like, me gusta y comparte. Este fue tu amigo y buen vecino, el señor Mikael.
Sin más que agregarte, te deseo feliz noche y una despedida muy humilde de mi parte. Adiós.